Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar dijimos lo que era la dinámica, la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. Y ahora vamos a agregar en la parte dinámica cuáles son las causas o los motivos que generan ese movimiento o qué fuerzas. Vamos a ver el concepto de fuerzas. Recuerden, bueno, las 3 leyes de Newton que ahora las vamos a desarrollar. Estas fueron enunciadas por Isaac Newton en el año 1687 y son 3 leyes. La primera ley, que era un poco lo que le comenté recién, habla que si la fuerza neta, recuerden, es un concepto que vamos a utilizar bastante, fuerza neta y fuerza resultante, es la sumatoria de todas las fuerzas que hay en un cuerpo que actúan. Si es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley está relacionada con la aceleración cuando esa fuerza no es cero, es decir, cuando ya hay una fuerza aplicada en el cuerpo. Y la tercera ley tiene que ver con las fuerzas que se ejercen entre dos cuerpos y la interacción entre dos cuerpos, que es el principio de acción y reacción. Recordemos los conceptos de fuerza, que ya lo habíamos visto en estática, que tratamos de buscar una definición de fuerza que tratara de englobar un poco los efectos que producía las fuerzas. El primero que habíamos visto era que si nosotros colocamos o aplicamos una fuerza a un cuerpo, este le podía producir una deformación. Lo estiramos, lo rompemos, lo comprimimos, etc. Y el segundo caso es que también, si le aplicamos la fuerza a un cuerpo, lo podemos que este se desplace o se mueva. Entonces, o también podemos ver que la interacción entre dos cuerpos, cuando nosotros colocamos un cuerpo sobre una mesa, no es que signifique que no exista fuerza, sí hay fuerzas, tanto el peso como la normal, etc. Entonces, uno podría englobar en una sola definición, teniendo en cuenta este tipo de efectos que producen la fuerza sobre los cuerpos, diciendo que una fuerza es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento, es decir, puedo producir un desplazamiento a un cuerpo o producirle una deformación. Y con esta definición tratamos de englobar los efectos que produce una fuerza. Recordemos, bueno, distintas aplicaciones de fuerza, depende los efectos que estén produciendo, y dijimos, volvemos a reiterar, que la fuerza es una magnitud vectorial, que no solamente queda representada por su magnitud, sino también hay que asociarle dirección y sentido. Dijimos que fuerza es la definición general y algunas fuerzas tenían, recuerden, algunas denominaciones particulares de acuerdo a los efectos, pero son todas fuerzas. Uno por ahí simplemente habla de flexión, compresión, tracción, por el efecto que provoca, pero son fuerzas. Por ejemplo, estiramiento, compresión, acá hay otro tipo de ejemplo. Normal, peso, ¿sí? Que uno por ahí las toma como análogos, pero son fuerzas y le da un nombre particular debido al efecto. Pero lo mismo hablar en general son todas fuerzas y lo que sí tienen nombres particulares o denominaciones particulares en función del efecto. También vimos en general que nosotros lo que estamos trabajando son todas fuerzas de contacto, pero también hay fuerzas a distancias, que no la vamos a ver ahora, como las gravitacionales, sí, una que es el peso, pero digamos no la vamos a desarrollar, y las fuerzas eléctricas y magnéticas, que son fuerzas a distancia. Vamos a ver la primera ley, que dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo cero, recuerden, volvemos al tema de fuerza neta, fuerza resultante, es decir, si sumo todas esas fuerzas, me da una fuerza resultante. Si la fuerza neta o la fuerza resultante es cero, dice que el movimiento no cambia. Esto significa que si el cuerpo está en reposo, sigue en reposo, es decir, yo puedo estar sentado y si no tengo ninguna fuerza aplicada o la resultante de fuerzas aplicadas a un cuerpo es nula, el cuerpo sigue en reposo. Y si el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, va a continuar en movimiento rectilíneo uniforme.
Esto es lo que dice la primera ley de Newton o principio de inercia, con respecto a que si la fuerza neta sobre un cuerpo cero, su movimiento no cambia. Esto tiene que ver también un poco, después ya lo vamos a ver un poco también, cuando ustedes van en un auto y frenan, el cuerpo o los cuerpos que están ahí, si no tuvieran, o no hubiera fricción, o no hubiera el cinturón, ustedes seguirían con la velocidad con que venían. Es un poco lo que se refiere. Ya vamos a ver un poco si bien no vamos a profundizar, esta unidad básicamente lo vamos a referir a análisis de problemas o situaciones problemáticas que tienen que ver con la segunda ley en particular, no con la primera, porque la primera ya hemos visto estática, que es un caso particular, pero sí vamos a ver algunos conceptos relativos. Acá simplemente, ¿cuál es la relación entre fuerza y movimiento? Que por ahí es interesante verlo, que un poco va a dar idea de lo que vamos a trabajar, y que puede ser bastante intuitivo algunos conceptos de esto, que uno podría, por ejemplo, tener un disco de hockey o un disco, un cuerpo, y uno lo hace deslizar sobre la madera, por ejemplo, lo hace deslizar sobre hielo, o lo podría deslizar sobre las mesas de juego que hay, en la cual se le insufla un chorro de aire por abajo. Si nosotros vemos, y esto lo podemos ver con cualquier ejemplo en nuestra casa, que uno agarra un objeto y lo empuja, dependiendo de la superficie donde le empuja, puede llegar, o la distancia recorrida puede ser distinta, ¿no? Y en esto obviamente hay asociado una fuerza, que es el que ejerce el agente exterior o la persona, y obviamente podemos intuir o ver que también si el cuerpo se desplaza una longitud menor que en otro, hay también en juego una fuerza que está retardando ese movimiento, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que es la fuerza de fricción o de rozamiento. Obviamente, cuando el cuerpo llega más lejos, uno podría decir que hay menos fricción o rozamiento que en aquel caso que llega o se desplaza menos. Y si uno pudiera tener un poquito de imaginación y sacamos la fuerza de fricción, uno podría darle un impulso a un cuerpo y no se detendría nunca. ¿Está bien? Obviamente en la realidad no sucede porque siempre fricción, no solamente la fricción es entre el cuerpo y la superficie en la cual se desplaza, sino también está el aire, si no estamos en el vacío, que un poco también nosotros veíamos en la cinemática o caída libre de los cuerpos, que todos los cuerpos caen con la misma velocidad en el vacío, ¿está bien? Es decir, si uno arroja, como hacía algunos experimentos, una bola de hierro y una pluma, ambas van a caer con la misma velocidad, pero en el vacío. En la realidad no caen con la misma velocidad porque hay una fricción entre el aire o el fluido y el cuerpo, con lo cual hace que uno caiga de diferente manera con respecto al otro. Entonces uno se pudiera evitar, y esto es lo que estamos viendo acá, que si yo estoy entre la madera, el hielo y el chorro de aire, estoy eliminando la fricción, cada vez el cuerpo se desplaza más lejos. Si uno pudiera eliminar la fricción, vamos a ver que yo le doy un impulso y el cuerpo se sigue desplazando. Y se sigue desplazando, y acá algo por ahí es importante aclararlo, que cuando yo arrojo el cuerpo, cuando ya dejé el cuerpo y este cuerpo se está desplazando con una cierta velocidad sobre una superficie, básicamente no hay ninguna fuerza, digamos, más allá que ya la vamos a ver. Obviamente tenemos el peso y la normal.
Pero en la dirección del movimiento no hay ninguna fuerza y este cuerpo se está desplazando. Entonces tengan en claro que un poco lo que tiene que ver la primera ley es que yo puedo decir, si no hay fuerza neta actuando, es decir, si la fuerza neta es cero, ¿qué significa fuerza neta cero? Que yo puedo tener, por ejemplo, esta fuerza, y si yo hago sumatoria de fuerza en X, ¿qué tendría? Y tengo esta fuerza. Por lo tanto, la resultante no es cero. Creo que hay alguien que está... No, así. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, la fuerza no es cero. En este caso, la fuerza no es cero. La sumatoria de fuerza no es cero. Esto recuerda distinto es cero. Obviamente, la fuerza neta tengo en este sentido. Por lo tanto, el cuerpo se va a desplazar en este sentido con una cierta velocidad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una fuerza en sentido contrario? Si esta fuerza es igual que esta, el cuerpo está en reposo. Entonces, esto significa lo que dijimos recién con respecto a la primera ley, que si la fuerza neta es cero, en este caso, es decir, sumatoria de fuerza, si la fuerza neta es cero, el cuerpo está en reposo. Pero también significa que en este caso, si yo planteo sumatoria de fuerza, fíjense que tengo la normal menos el peso es igual a cero, esto es en Y, y si hago sumatoria de fuerza en X, no tengo nada. Por lo tanto, también se cumple lo que es la primera condición. Entonces, la primera condición de la primera ley de Newton me está hablando que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, eso significa o que no hay fuerzas o que la sumatoria da cero, el cuerpo está en reposo o el cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad constante. ¿Está bien? Son las dos condiciones que se pueden dar. Imaginémonos de que si un cuerpo se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme, no es necesario que exista ninguna fuerza. Esto es, digamos, obviamente es una condición muy particular porque no existe fricción. Porque si existiera fricción, esta fricción estaría oponiéndose al movimiento y ya tendría una fuerza que me lo va o va a cambiar o va a retrasar ese movimiento. Simplemente acá estamos diciendo que la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo es cero. Por lo tanto, si la fuerza neta que está actuando sobre el sistema es cero, el cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que, bueno, un poco lo que tiene también que es la primera ley de Newton también se llama la primera ley de inercia, que en definitiva también tiene que ver con una definición de... Con una definición que tiene que ver con el concepto de masa, que digamos la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo, movimiento, velocidad uniforme, recordemos, mientras la fuerza neta es igual a cero. O también, que es un concepto bastante más interesante, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Fíjense la primera ley, cómo se enuncia. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, y esta ya la habíamos visto ya. Esta era la primera, por eso le decía yo que esta era la primera condición de equilibrio, recuerdan la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerza es igual a cero, y con esto, cuando se cumplía esto, yo me aseguraba de que el cuerpo
estaba en equilibrio estático o en reposo. En su momento, cuando lo enunciamos, dijimos que esta condición también implicaba otra situación particular, que era que se movía en movimiento rectilíneo uniforme. Pero como estamos viendo estática o equilibrio de los cuerpos, no hicimos mención a esto. Entonces, no vamos a desarrollar la primera ley porque la primera ley es algo, un caso particular que ya la hemos trabajado, que es la estática, que decimos que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, se mueve a velocidad constante, decimos que el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué hacíamos nosotros? Planteamos sumatoria igual a cero. Obviamente nos convenía siempre trabajar mejor a través de sus componentes. Y esta primera condición, recuerden, teníamos dos condiciones. La primera condición, nos asegurábamos que el cuerpo no se traslada, y recuerden que teníamos dos condiciones, sumatoria de tau o de momento igual a cero, y esta condición nos aseguraba que el cuerpo no giraba o rotaba. ¿Está bien? Esto es aparte de estática, pero tiene que ver con las condiciones de equilibrio de un sistema para que el mismo no se mueva, o si se mueve con velocidad rectilínea uniforme. Entonces, la primera ley de Newton, o principio de inercia, que tiene que ver, digamos, la inercia con la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, es decir, si el cuerpo está en reposo y la fuerza neta es cero, sigue en reposo. Y si está en movimiento, va a seguir en movimiento. Y de este tema no vamos a desarrollar porque ya lo hemos visto las aplicaciones. Vamos a ver la segunda ley, que esta sí vamos a hacer un poco más de detenimiento porque es la que vamos a trabajar y la que se desarrolla toda esta unidad, todos los problemas que están con respecto a la segunda ley. Masa es cantidad de materia, que es una propiedad del objeto, que lo hemos venido trabajando, y también es una medida de la inercia del cuerpo. El peso, bueno, el peso, recuerden la fuerza de atracción que lo vimos también con caída libre, que todo cuerpo en la inmediatez de la Tierra ejerce una fuerza de atracción, que es debido a la acción de la gravedad. Recordemos la acción de la gravedad que valía la aceleración de la gravedad 9,8, es decir, todo cuerpo dejado libre en la cercanía de la Tierra es atraído por una fuerza de atracción, que estas son fuerzas a distancia, donde la aceleración con la cual se va a regir este movimiento es la aceleración de la gravedad, que valía 9,8 metros por segundo al cuadrado. La relación que hay entre peso y masa, bueno, esto ya lo vamos a profundizar un poquito más ahora cuando veamos la segunda ley, que tiene que ver con esto, donde la fuerza que ejerce, digamos, la Tierra sobre un cuerpo de 1 kilo de masa, y que obviamente es acelerado por la acción de la gravedad de 9,8 metros por segundo, es de masa, la fuerza o el peso, que igual a masa por gravedad, que es 1 kilo por 9,8 metros por segundo cuadrado, y esto es igual a 9,8 kilos metros por segundo cuadrado. Estas unidades que están acá, que son unidades fundamentales, kilo que es la masa, metro que es la longitud de la distancia, y esto es cuadrado, acá me equivoqué, segundo que es tiempo, tiene un nombre particular que es Newton. Unidad de fuerza. Digamos, la fuerza, la unidad en sistema internacional es Newton. Quizás nosotros por ahí nos resulte más cómodo, práctico decir que la fuerza es en kilo. El kilo fuerza es en realidad en sistema técnico, y el kilo en el sistema internacional se utiliza para determinar lo que es la masa. La masa se mide en kilo y la fuerza en newton. Bueno, acá un poco lo que estamos tratando de trabajar nosotros en el sistema MKS, siempre la masa en kilo, la aceleración en metros por segundo y la fuerza siempre en newton. Siempre que podamos vamos a trabajar en este sistema de unidades.
Acá, fíjense la pregunta, ¿qué pasa si la fuerza neta no es cero? Si era cero la fuerza neta, ya dijimos qué pasaba. Si la fuerza neta es cero, el cuerpo se encuentra en reposo, está quietito, en equilibrio, o a lo sumo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Pero ¿qué pasa si la fuerza neta no es cero? Por ejemplo, este caso. Tenemos una fuerza resultante en este sentido. Si no es cero, obviamente el cuerpo adquiere un movimiento, y eso lo podemos ver nosotros. Si tenemos un cuerpo que está apoyado sobre una mesa, está quietito, y nosotros aplicamos una fuerza, vamos a ver que el cuerpo se desplaza. Y obviamente va a tender a acelerarse, porque si estaba en reposo con velocidad inicial y tiene una cierta velocidad al cabo de un tiempo, hubo un cambio de velocidad y eso implica una aceleración. Por lo tanto, ese cuerpo en el cual estamos aplicando una fuerza, y ya dejamos la condición de que fuerza neta sea cero, ese cuerpo adquiere un cierto movimiento debido a la acción de la misma. Acá tratamos simplemente también de poner unos ejemplos de cómo actuarían las fuerzas con distintos cuerpos, distintas masas, donde vemos en el primer caso, siempre tenemos una sola persona que aplica una fuerza a un cuerpo de determinada masa. Ya dijimos que si la fuerza neta no es cero, como en este caso, hay una fuerza F, el cuerpo se mueve. Si está en reposo y se empieza a desplazar, cambia de velocidad y aparece una aceleración. Podemos ver, inclusive es más intuitivo también, que si yo hago el doble de fuerza, el cuerpo se va a mover con el doble de aceleración. Y si hago el triple de fuerza, va a tener el triple de aceleración. Entonces alcanza en el mismo tiempo una velocidad mucho más rápida, mientras más elevada es la fuerza. Entonces quiere decir que uno podría intuir acá de que la aceleración es proporcional a la fuerza. Este símbolo de acá, que ven ustedes acá, alfa, es proporcional, esto significa proporcional. ¿Y qué significa? Que si la fuerza aumenta, aumenta la aceleración. Si la fuerza disminuye, disminuye la aceleración. Eso significa proporcionalidad directa entre dos magnitudes. Veamos el ejemplo de abajo. Me dice que yo aplico una fuerza, el mismo caso, arrancamos con el mismo caso inicial, que tengo un cuerpo con una cierta masa, aplico una fuerza y el cuerpo, como la fuerza neta es distinto de cero, el cuerpo se acelera. ¿Qué pasa si aumento la masa? Sí, acá me va a costar mucho más. Entonces, si el cuerpo es mucho más grande, voy a ver que si aplico la misma fuerza, el movimiento va a ser mucho menor, el desplazamiento, la velocidad que voy a adquirir es mucho menor, por lo tanto voy a ver que la aceleración disminuye. Y si sigo aumentando la masa del cuerpo, voy a ver que mientras más aumente, menos aceleración tiene. Y acá entonces al revés, quiere decir que mientras la masa es más grande, es más chica la aceleración. Y esto se denomina, es inversamente proporcional. Se pone de esta manera. Fíjense la diferencia que hay. Esto pongo que la aceleración es proporcional a la fuerza, es decir, mientras mayor fuerza, a mayor aceleración, y esto significa inversamente proporcional. Quiere decir que mientras mayor es la masa, menor es la aceleración. Si están comprendidos estos conceptos que son bastante intuitivos, digamos, que uno lo puede ver con cualquier cuerpo, digamos, donde aplica una fuerza o modificando la fuerza y va viendo que mientras más aplica, mayor es la fuerza, mayor es la velocidad que alcanza, o no es lo mismo empujar un termo que una heladera, va a depender, si a los dos aplico la misma fuerza, voy a ver que en uno alcanzo mayor aceleración que en otro, o sea que es inversamente proporcional a la masa. Uno puede definir en función de esto, o de las experiencias anteriores, la segunda ley de Newton, donde dijimos que la fuerza o la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a su fuerza e inversamente proporcional a su masa. Simplemente la expresión
de la segunda ley de Newton es que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton y que la vamos a resumir en forma más general, porque este simplemente era para el caso anterior en el cual había una sola fuerza, pero pueden actuar varias fuerzas en un cuerpo, por lo tanto, la expresión más general es sumatoria de fuerza es igual a m por a. De la misma manera que habíamos visto en estática, que por ahí es más conveniente trabajar con componentes, se puede trabajar esta expresión vectorial. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial y la aceleración también. La fuerza es vectorial y la aceleración, que es el cambio de velocidad, y la velocidad también es una magnitud vectorial. Por lo tanto, las dos, estas son vectores. O si no, podemos trabajar a través de sus componentes. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza externa neta, es decir, que no es cero, hay una fuerza externa que actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Sumatoria de fuerza es igual a m por a. Si uno dijera, tengo esta fuerza y tengo esta fuerza, uno hace sumatoria de fuerza, ¿qué diría? Tengo una fuerza en aquel sentido, tengo otra fuerza en aquel sentido, y la sumatoria de fuerza me da cero. Si me da cero, esto implica que no tengo aceleración. Entonces, volvemos a la primera ley, donde si la fuerza neta es cero, como en este caso, la fuerza neta es cero, es decir, sumatoria de fuerza es igual a cero, o en este caso, que lo estamos viendo, el cuerpo se encuentra en reposo. O a lo sumo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, porque un cuerpo que se desplaza con velocidad constante significa que no tiene aceleración y que no actúan fuerzas sobre él. Son las dos acepciones que debería tener la primera ley con respecto a sumatoria de fuerza igual a cero. Algunos ejemplos de aplicación que tienen que ver con la primera ley y que son simples, digamos, y acá vuelvo a retomar lo que siempre decimos con Pablo y Eduardo, que tienen que tener en claro ustedes cuando desarrollan algún problema. Nosotros en todas las guías le hemos puesto algunas estrategias particulares para cada concepto que estamos viendo, ¿no? Pero en general, siempre les pedimos que lean una o dos veces los enunciados. Puede haber o no un dibujo, no es necesario que haya un dibujo. Si no hay un dibujo, la idea es que ustedes hagan el esquema, hacer un esquema por el más simple hecho que sea, como el que está acá, nos da idea que si nosotros podemos realizar un esquema o un dibujito, es porque estamos comprendiendo lo que nos está pidiendo el problema, el enunciado de este ejemplo. Si no lo podemos hacer es porque no entendemos el problema. Entonces es importante poder comprender el enunciado con el dibujo que nos dan o hacer nosotros el dibujo. Eso como regla general para cualquier tipo de problema. Después, obviamente, es leer el problema una o dos veces, sacar los datos incógnitas. Dijimos tratar de unificar unidades, que todas estén en el mismo sistema, todos en metros, todos en milímetros, todos en centímetros. Si podemos trabajar en el sistema internacional mejor, pero todas las unidades unificadas. Sacamos los datos, sacamos las incógnitas y después vemos, obviamente, qué principio físico tengo que aplicar para comprender qué me está pidiendo, porque si es un problema de estática, un problema de cinemática o un problema de dinámica, ver qué ecuaciones tengo que aplicar para poder resolver este problema. Fíjense, este problema lo que me está planteando es que tengo un cuerpo, que le estoy aplicando una fuerza horizontal, tengo una masa, fíjense que esto kilo es masa, fuerza lo vamos a pensar en Newton, y obviamente a este cuerpo que tiene una fuerza neta distinta de cero, ya sabemos que por la segunda ley de Newton, F igual a m por a, si la fuerza neta es distinta de cero, el cuerpo se va a acelerar. Y es lo que sucede. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Tengo un cuerpo de una determinada masa.
que me dan como dato, me producen esta aceleración. Tengo la aceleración, por lo tanto, la incógnita que me está preguntando, o me está pidiendo que calcule, es la fuerza aplicada. Para producir en ese cuerpo de 2,5 kilos de masa una aceleración de 1,2 metros por segundo. Esta sería la introducción del problema y lo resolvemos similar a los anteriores. Lo primero que tengo que hacer es diagrama de cuerpo libre, colocar todas las fuerzas actuantes y datos incógnitas. Esto es lo que está puesto acá. Diagrama de cuerpo libre, fuerza. Fíjense que hay dos fuerzas que pusimos que no estaban en el enunciado. Pero si tengo un cuerpo de una determinada masa, tengo un peso. Peso es siempre masa por gravedad. Como la gravedad es un vector, digamos que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, el peso tiene la misma dirección y sentido, y la normal, que es propio de todos los cuerpos que están apoyados sobre una superficie. Ambas fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo. Siempre que tengamos un cuerpo, ya vamos a ver un poco más en detalle, que tengamos un cuerpo apoyado, existe una normal de la superficie sobre el cuerpo, más actuando el peso. Entonces, vayan viendo, estos temas de peso y normal, no siempre van a estar en los enunciados. Se supone que si el cuerpo tiene masa, o no se supone, si el cuerpo tiene masa, va a tener peso. Y normal va a estar siempre presente que el cuerpo esté apoyado sobre una superficie. Apoyado no significa, digamos, de esta manera, puede haber otras formas. Esto es una forma, también podría ser esto. Si esta es la superficie, y la normal acá sería de esta manera, siempre es normal porque es normal o perpendicular a la superficie, ¿no? Indudablemente, si yo el cuerpo debería, digamos, de alguna forma tenerlo sobre apoyado de esa manera, pero siempre es normal o perpendicular a la superficie. Entonces, diagrama de cuerpo libre es fundamental escribirlo, desarrollarlo de esta manera y colocar todas las fuerzas. Algo muy importante también, que ya vamos a hacer hincapié en reiteradas veces, es colocar esto. Indicarlo, cómo se mueve el cuerpo, porque la aceleración al ser un vector, cuando escriba las ecuaciones, no es lo mismo que vaya para allá, hacia la derecha, o vaya hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, en la ecuación va a ir con signo negativo. Entonces, uno plantea la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a m por a, solamente vamos a ver que hay fuerza sobre el eje X, o el movimiento es sobre el eje X. Entonces, sumatoria de fuerza igual a m por a, planteo todas las fuerzas que hay sobre el eje X. ¿Qué tengo sobre el eje X? Solamente la fuerza F. Entonces, F es igual a m por a. La aceleración, ¿hacia dónde va? Va hacia el eje X positivo. Por lo tanto, acá es más m por a. Si el cuerpo se hubiera movido hacia el eje X negativo, acá iría menos m por a. Téngalo presente eso con respecto a dibujar la importancia de dibujar el vector aceleración en el sistema, porque eso nos va a dar idea del signo que tiene que tener en la sumatoria. Uno podría haber planteado también sumatoria de fuerza en I, pero en I que tengo normal hacia arriba, menos peso hacia abajo, y voy a ver que acá en este sentido no hay movimiento, por lo tanto este es igual a 0. El movimiento solamente está sobre el eje X. Entonces siempre es conveniente, cuando uno plantea estos sistemas de movimientos de cuerpo, hacer coincidir un eje sobre tanto el X como el Y, para poder determinar la aceleración en la dirección del movimiento. Entonces, una vez planteado la segunda ley de Newton, ya planteamos las fuerzas que están actuando, igual a m por a, reemplazamos la masa, 2,5 kilos por kilo, que es la masa, por la aceleración, 1,2 metros por segundo. Esto nos queda
2,5 por 1, 2,3 kilómetros por segundo, ya dijimos que era Newton, que es la unidad de fuerza. Acá está en DINA, pero no, la idea es no trabajar en DINA mientras se puede, no trabajamos en DINA, sino trabajamos en Newton. Simplemente DINA es convertir unidades, en vez del kilogramo y en vez de metros, centímetros. Pero no es la idea de trabajar. Bueno, acá hay varios ejemplos que están puestos en el video de la teoría también, que están desarrollados. Simplemente bueno, acá hay otro ejemplo que simplemente, o podemos ver una aplicación y vemos cómo trabajamos, que es un poco también la finalidad que van a tener ustedes con el cual vamos a trabajar. Bueno, quería mostrarles antes de seguir acá, que son todos ejemplos de aplicaciones. Estos están todos desarrollados. Recuerden, ustedes esto lo pueden ver en la página. Recuerden, en la página estamos en dinámica. Dinámica, la teoría, acá van a tener el PDF, la teoría, digamos, un poco más desarrollada. Si la quieren ver, la ven, digamos, van a ver esto. Que yo le digo por ahí, en la parte teórica, para el parcial, simplemente ustedes pueden ver el PowerPoint, acá está mucho más desarrollado, si no hace falta. Pueden ver la presentación PowerPoint, que es la que estoy mostrando yo ahora, o pueden ver el video, donde el video lo que está haciendo es explicando un poco más en detalle lo que son las presentaciones, con la ayuda de simulaciones. La simulación, bueno, acá están las partes de problema, enunciados, resultados, resoluciones, y acá está la parte de simulaciones, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora, que ustedes pueden trabajar o bajarlas. Esta simulación es la que estamos viendo acá. Le quería mostrar antes algún concepto adicional, que es la fuerza de fricción, que si bien hicimos mención al principio, que obviamente fuerza de fricción y que está asociada al coeficiente de rozamiento tiene que ver con una fuerza que se opone al movimiento, una fuerza resistente, que trata de retardar el deslizamiento de un cuerpo con respecto a una superficie. Obviamente, para que exista fricción, que los casos más particulares que vamos a ver nosotros es fricción entre superficies. Acá, por ejemplo, lo que tratamos de ver en este ejemplo es, digamos, cómo serían que uno se ve o puede intuir que las superficies son perfectamente lisas, lo cual no es cierto, tiene una cierta rugosidad, y eso hace que estas imperfecciones que existen en la superficie produzcan, digamos, una fricción, y esto hace que, más allá de que produzcan otro efecto, como puede ser calor, etcétera, hace que produzcan un retardo o una disminución en el avance de un cuerpo en un sentido. Existen otro tipo de fricciones, por ejemplo, yo les comenté la del aire sobre un cuerpo. Cuando esto está avanzando, si hay un fluido, obviamente también hay resistencia del aire. La que estamos viendo ahora simplemente son las fricciones o la fuerza de rozamiento debido al contacto entre dos superficies. Entonces, cuando nosotros desplazamos un cuerpo sobre una superficie, siempre aparece una fuerza tangencial o paralela a la superficie, que impide o retarda el deslizamiento del cuerpo. Siempre la fuerza de fricción es opuesta al movimiento. Eso es importante que lo tengan y no se pueden equivocar. Si el movimiento va así, perdón. Si el movimiento es en este sentido, la fuerza de fricción va en sentido contrario, como está acá. Si el movimiento fuera en aquel sentido, la fuerza de fricción va en sentido contrario. Eso es importante. No pueden poner en este caso la fuerza de fricción en este sentido. Esto está mal. La fuerza de fricción siempre es una fuerza paralela o tangente a la superficie y es opuesta al movimiento. Eso es fundamental para que ustedes no se equivoquen en cómo plantean o cómo
ponen o colocan una fuerza de fricción en un problema. Fíjense que estamos agregando cada vez más fuerza en el sistema. Tengo una fuerza aplicada, con lo cual ya dijimos que si ahí la fuerza es neta y distinto de cero, hay una aceleración. Tengo el peso, que es la acción de la gravedad sobre un cuerpo que tiene una determinada masa. La normal, porque el cuerpo está apoyado en la superficie. Y además ahora tengo fricción. ¿Está bien? Con lo cual, la fuerza neta, si esto se está desplazando así, quiere decir que F menos la fuerza de fricción, F menos, me da una fuerza neta en este sentido. Será un poquito más chiquita, esta sería la fuerza neta. Porque si la fuerza de la fuerza aplicada es igual que la fuerza de fricción, sería cero, no lo estaría moviendo el cuerpo. Esto quizás también lo podemos ver acá. Acá lo que estamos tratando simplemente, esto se los enuncio, pero no vamos a trabajar con todos los coeficientes. Uno podría tener un cuerpo como el que está acá y le hace una fuerza. Si hacemos una fuerza muy pequeña a un cuerpo, nos va a pasar que no lo vamos a mover. A no ser que el cuerpo esté en una superficie de hielo o que no tenga fricción. Supongamos el caso normal, o más común, que tengamos un cuerpo en el piso apoyado, un heladero, un lavarropa, y aplicamos una fuerza. Y si aplicamos una fuerza muy pequeña, obviamente no lo vamos a desplazar. Si va aumentando la fuerza, es un poco lo que está graficado acá. Va a haber una fuerza de fricción que se va a ir oponiendo a esa fuerza que estoy aplicando. Simplemente, cuando lleguemos a un nivel en el cual podamos superar esa fuerza de fricción, recién ahí se empieza a desplazar el cuerpo. Esa se denomina fuerza de fricción estática máxima. A partir de ahí, una vez que superamos esa fuerza de fricción máxima o estática, la fuerza con la cual necesitamos mover el cuerpo es mucho menor y que se denomina fuerza de fricción cinética, que es esta parte que está acá. La fuerza de fricción estática es una fuerza variable, que es la que nosotros aplicamos, ¿sí? La que aplicamos acá al principio, y llega un momento en que no se mueve, pero llega un momento que es la fuerza de fricción estática máxima, en el cual sacamos el cuerpo del reposo y a partir de ahí se mueve. Y necesitamos luego, para desplazar el cuerpo, obviamente la fuerza de fricción sigue estando, pero es una fuerza de fricción menor. Cada una de estas fuerzas de fricción, la fuerza de fricción, se calculan como el coeficiente de fricción por la normal. Entonces vamos a tener una fuerza de fricción estática y una cinemática, correspondiente cada uno con su coeficiente. Creo que acá estaban puestas las dos fuerzas, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética, una es variable y otra es constante, y en general la fuerza de fricción se calcula como mu por la normal. La fuerza normal, como habíamos dicho anteriormente, es una fuerza que ejerce la superficie sobre cualquier cuerpo que encuentra apoyada sobre ella, y como dice, es normal, es perpendicular a la superficie, y siempre es hacia afuera, y está aplicada sobre el cuerpo. Nosotros todos los problemas que vamos a hacer van a ser con los cuerpos ya moviéndose, digamos, todos los problemas que vamos a plantear en este caso van a ser cuando el cuerpo ya se está desplazando, que se está con una aceleración, por lo tanto vamos a trabajar con el coeficiente, o directamente los datos que nos van a dar a nosotros, es el coeficiente de fricción cinética. Por lo tanto, simplemente vamos a trabajar con esta expresión, donde el mu corresponde al coeficiente de fricción cinética, que es porque el cuerpo ya se está moviendo y ya hemos superado la parte de... El cuerpo estaba quieto y estaba saliendo de su posición de reposo. Volviendo al tema, así ya después lo dejo con... Ustedes lo que van a trabajar en este tipo de problemas
Estas simulaciones están puestas todas en la página. Ustedes pueden entrar en configuración acá y elegir distintas configuraciones. ¿Ven? Le cambian el ángulo. Ustedes pueden trabajar cambiando la masa a los cuerpos. Tienen una verde y una celeste. Pueden cambiar los ángulos, ¿sí? O lo cambian de acá a distintas configuraciones, ¿sí? Pueden hacer. Fíjense, acá está el coeficiente estático, el dinámico. Y la idea un poco, tienen todos los vectores. Vamos a sacarlos. La idea de cuál es esto. Porque ustedes pueden hacer sus propios ejemplos o problemas. Es decir, yo hago este problemita y le doy la masa, le doy los ángulos, me hago yo el enunciado y hago el dibujo. Le agrego todas las fuerzas y después lo que trato es de ver con esto es si las fuerzas que yo he colocado están correctamente. Y aparte acá abajo están todos los resultados. Entonces, estos problemas están muy interesantes, estas simulaciones, porque a ustedes les permite ver cómo están avanzando en el aprendizaje de lo que es la dinámica. Entonces, uno puede simular diferentes situaciones con diferentes masas, ángulos, coeficientes, y practicar no solamente los esquemas, sino también los vectores que están actuando, sino también sus resultados. ¿Cómo se resuelven todos los problemas de dinámica? Y que esto lo van a hacer toda la guía, y esto obviamente va a haber en el parcial. Recordemos, de dinámica hay una sola expresión, que es esta, sumatoria de fuerza, igual a masa por la aceleración, y dijimos que en general conviene trabajar con componentes. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, es igual a M por A, y es igual a M por AX o AY. Quiere decir, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, de esta manera, y al cuerpo este le aplico esta fuerza, por lo tanto, este cuerpo que tiene una masa M, le aplico esta fuerza, este cuerpo se acelera en este sentido. ¿Sí? Es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, uno podría decir, bueno, yo voy a tomar para hacer mi problema este sistema de referencia, esto es X y esto es Y. El movimiento está sobre el eje X, entonces yo plantearía esta ecuación sobre el eje X y esta sobre el eje Y. Pero como en el eje Y no hay movimiento, obviamente la sumatoria de esto me tiene que dar 0. No hay aceleración sobre el eje Y. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de esta manera, como este que está aquí, acá hay una polea, supónganse, y dejo caer el cuerpo. Lo dejo caer. Obviamente está sujeto con otro cuerpo acá. Este cuerpo va a caer con una aceleración distinta a la gravedad, porque no es caída libre, sino que está sujeto a otro cuerpo. Entonces, fíjense que, más allá ahora lo vamos a ver, voy a tener una tensión, voy a tener el peso, todas las fuerzas que están actuando, pero el movimiento, ¿sobre qué eje está? Está sobre el eje Y. El eje X no tengo fuerzas, por lo tanto, esta ecuación no la planteo, sino planteo sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y voy a plantear sumatoria de fuerza igual a m por la aceleración. Entonces, la idea es que siempre traten ustedes de dibujar un eje en la dirección del movimiento. Por ejemplo, otra situación particular que van a tener es si tuvieran esto. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un plano inclinado donde el cuerpo se va a deslizar. Si esto se desliza en este sentido, se va a deslizar así. Entonces acá lo más conveniente es plantear los sistemas de esta manera. El eje X, dijimos siempre un eje en la dirección del movimiento. Entonces, y en el eje Y no va a haber movimiento porque es donde está apoyado el cuerpo sobre la superficie que no se mueve, no hay movimiento sobre el eje Y, simplemente sobre el eje Y. De esa manera, la aceleración que encontramos siempre no tiene componentes, sino la aceleración total, y nos ahorra bastante trabajo con respecto a cómo plantear los problemas.
¿Cómo se plantean los problemas? Entonces, tengamos en cuenta estas condiciones de que siempre vamos a desarrollar un problema o tener en cuenta de plantear un eje en la dirección del movimiento. Generalmente vamos a tener uno o dos cuerpos, o puede haber más cuerpos. Siempre la idea es, una vez que leemos el enunciado, este es un problema muy sencillo. Supongamos que no tenemos fricción, o que tenemos, bueno, lo mismo, fricción dinámica, lo podemos poner. Si dejamos liberado este sistema, acá me dice el movimiento hacia la derecha, quiere decir que va en este sentido, se cae este cuerpo, por lo tanto arrastra este. Estos dos cuerpos están unidos por una cuerda, quiere decir que hay una fuerza o una tensión en la cuerda. Lo que siempre hay que plantear es en cada cuerpo cuáles son los esfuerzos. Es decir, plantear todas las fuerzas. Planteamos en el primero, diagrama de cuerpo libre. Tenemos este cuerpo. ¿Este cuerpo tiene una masa? Sí. Por lo tanto, tiene un peso que siempre es vertical. Cuando tengamos dos cuerpos, es muy importante trabajar con su índice, porque después se nos van a mezclar lo que es el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Podemos trabajar con 1, 2, o ver, acá está con colores, pero bueno, uno podría trabajar con el peso 1, o A, B, C, siempre para diferenciar los diferentes cuerpos. ¿Qué más hay actuando? Dijimos, si el cuerpo tiene masa, siempre va a estar asociado con su peso. Peso igual a, recuerden, masa por gravedad. Peso, masa por gravedad. Si ya tengo la masa, la gravedad la conozco, puedo calcular el peso. ¿El cuerpo está apoyado sobre una superficie? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una normal, que es perpendicular a la superficie. Bien. ¿Qué más hay? Esto se está moviendo y sí, dijimos, porque esto tiene una cierta aceleración que se mueve en este sentido. Dijimos que es importante y es necesario agregar el sentido de la aceleración porque después esto me va a dar el signo de la ecuación. Entonces dibujo la aceleración. Si hay una aceleración en este sentido, quiere decir que hay una fuerza adicional actuando. ¿Cuál es esa fuerza? La cuerda. Esta cuerda me está ejerciendo una tensión en este sentido. ¿Hay algo más? Fíjense que acá hay una fuerza de fricción. La fuerza de fricción está presente cuando tengo dos superficies en contacto. La fuerza de fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción es contraria al movimiento. Fíjense todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Si el cuerpo tiene masa, tiene peso, si el cuerpo está... Estas son todas preguntas que se tienen que hacer ustedes para cada problema y para cada cuerpo. ¿Tiene masa? Sí, tiene peso. ¿Está apoyado sobre una superficie? Sí. Si está apoyado, tiene normal. ¿Tiene una cuerda? Sí. Entonces, sobre la cuerda hay una tensión. ¿Hay fricción? Sí. Hay fuerza de fricción. Recuerden que estas dos son opuestas. La aceleración con la fuerza de fricción. Vamos al segundo sistema. ¿Qué hay actuando acá? ¿Cuerpo tiene masa? Fíjense cómo hacen las mismas preguntas. ¿Tiene masa? Sí, son 12 kilos. Entonces, vamos a dibujar el peso. Y acá le digo el tema de que si yo no hubiera puesto uno acá, acá tenía que poner dos, porque como tiene distintas masas, después en las expresiones voy a tener que calcular con distintas masas el peso. Y si no le pongo su índice, se me van a mezclar uno con otro. ¿Qué más hay? Y hay una cuerda. Por lo tanto, hay una tensión. ¿Para dónde va el movimiento? Y si este movimiento, este se desliza así, este cae, por lo tanto el movimiento va hacia abajo, en este sentido. ¿Está apoyado el cuerpo? No, no está apoyado, no tengo fricción. Y por lo tanto tampoco tengo normal. Entonces serían las únicas dos fuerzas que están actuando. Entonces ya tengo un cuerpo y el otro cuerpo. ¿Qué tengo que hacer ahora?
plantear en cada una sumatoria de fuerza igual a M por A. Lo planteo tanto en X como en Y. Fíjense el primero. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Bueno, acá un poco lo que decía en el programa. Uno puede ver si lo que hicimos está bien. Fíjense que acá están destildadas estas opciones. Si yo pongo peso, me va a salir la fuerza peso. ¿Está bien? Obviamente, como acá lo dibuja bien, mejor que yo, este vector es mucho más grande porque el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad siempre es la misma. Mientras mayor es la masa, mayor es el vector peso. Este vector es mucho mayor que este. ¿Está bien? Los dos verticales. La normal. Dijimos, si ponemos acá, dibujamos normal solamente en el primer cuerpo y en el otro no dibujamos nada. Ponemos normal y acá salió la normal. Este, como no está apoyado, no tiene normal. Fuerza de fricción. Y este solamente está apoyado y pusimos fricción, por lo tanto va a aparecer la fricción ahí en gris. Y tensión, es la tensión en la cuerda, que es la que hemos dibujado acá en rojo. Esta va hacia la derecha y esta va hacia arriba. Y fíjense que ahí tenemos representada, bueno, y acá la aceleración, ahí están los vectores de aceleración, que nosotros lo dibujamos en negro, y acá está en verde, este hacia la derecha y este hacia abajo. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo podemos empezar a practicar con diferentes situaciones, con distintos ejemplos. Recuerden que lo podemos seleccionar de esta opción de configuración, donde podemos practicar los diagramas de cuerpo libre, destildando todas estas opciones y poniéndolas nosotros. Suponiendo, cambiando las direcciones de movimiento de un lado para otro, y eso nos va a permitir realmente adquirir la práctica necesaria para poder dibujar correctamente los diagramas de cuerpo libre. Una vez que la tenemos claro de cómo resolver o graficar los diagramas de cuerpo libre, vamos a las ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X. Tengo que plantear todas las fuerzas que hay en X. ¿Qué tengo? Tensión positiva. Fuerza de rozamiento negativa. ¿Hay algo más sobre el eje X? No. Entonces esto es igual a M por A. ¿Hay movimiento sobre el eje X? Sí. Por lo tanto va a ser M por A. Acá es importante, y volvemos de nuevo a los subíndices, si tenemos dos cuerpos, es conveniente poner M1, porque cuando trabajemos, y acá fuerza de rozamiento 1, porque si tenemos dos fuerzas de fricciones se complica. ¿Para dónde va el cuerpo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Va al eje positivo, por lo tanto, esto es más M por A. No lo aclaro acá, pero lo pongo para que tengamos en cuenta. Sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué tengo? Normal hacia arriba, menos el peso 1 hacia abajo, y me hago la misma pregunta. ¿Hay movimiento sobre el eje Y? Y no, no hay movimiento. Todo está sobre el eje X, por lo tanto, esto es igual a 0. Y acá tenemos escrita o desarrollada el sistema de ecuaciones para el primer sistema, donde la fuerza de fricción 1, recuerden, es igual a mu por la normal. La normal siempre le sale de sumatoria en Y. Fíjense, si la normal, aquí es igual, menos el peso 1 es igual a 0, la normal es igual al peso 1, que es igual a M1 por G. Entonces esto sería mu M1 por G. Fíjense cómo se empieza a complicar un problema de dinámica donde entran a jugar otros esfuerzos que ahora tenemos en cuenta, no solamente el movimiento, que es la aceleración, sino ya tenemos en cuenta las causas que producen ese movimiento y cómo se hacen más complejas las expresiones. Veamos el segundo cuerpo. Lo mismo, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué tenemos en X? No hay ninguna fuerza. ¿Qué tenemos en Y? El mismo planteo hacemos, las mismas preguntas. Tengo que hacer todas las sumatorias de fuerza que hay sobre el eje Y.
la tensión hacia arriba, positivo, el peso 2 hacia abajo, negativo, y hacerme la pregunta, ¿hay movimiento sobre el eje Y? Y sí, se mueve en este sentido, por lo tanto es M por A. Como estoy hablando del cuerpo 2, es M2. ¿Hacia dónde va el cuerpo? ¿Al eje Y positivo o negativo? Es el eje Y negativo, por lo tanto, acá es menos M por A. Y esto es lo que quiero que tengan presente, la importancia que tiene es dibujar, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, la aceleración, porque el signo de la aceleración, hacia dónde apunta, me va a dar el signo de la ecuación. Tengan cuidado, porque si se equivocan en esto, está todo mal. En ese signo se equivocan, está todo mal. Entonces, es muy importante todas las preguntas que hicimos anteriormente para poder hacer un diagrama de cuerpo libre correcto. Si tiene masa, obviamente todos los cuerpos que vamos a dibujar van a tener una masa, van a tener un peso. Si están apoyados o no están apoyados, van a tener una normal. Si tienen una cuerda, van a tener una tensión. Si hay fuerza de fricción, van a tener un coeficiente de fricción, van a tener una fuerza de fricción, y dibujar todo eso en un sistema de ecuaciones. En todos, plantear siempre sumatoria de fuerza igual a M por A y preguntar si sobre el eje que estamos planteando la sumatoria de fuerza hay movimiento o no. Si hay movimiento, igual a M por A. Y si no hay movimiento, igual a 0. El signo de M por A me lo va a dar en la dirección del movimiento. ¿Está bien? Entonces tengan muy presente estas cosas porque, digamos, un signo acá, todo el problema está mal. Más allá de haber hecho todo esto bien, si nos equivocamos este signo, está todo mal. Bueno, y después, esto es la parte física, y después viene la parte matemática, que acá van a renegar bastante. No solamente van a renegar con la parte o el planteo físico en sí, sino la parte matemática, porque van a tener que plantear sistemas. Fíjense que acá tenemos dos incógnitas, tanto la tensión como la aceleración, que no conocemos. Generalmente son las dos incógnitas que vamos a manejar en la mayoría de los problemas. Por lo tanto, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones, que puede ser por los métodos que conocemos, sustitución u otro, y vamos a tener que reemplazar, despejar tensión en el primero, reemplazar en el segundo, y quedan ecuaciones un poco más largas y extensas, donde vamos a tener que reemplazar la fuerza de fricción, es decir, se hace más complejo la parte matemática, con lo cual, bueno, vamos a tener que tener bastante precauciones de cómo analizamos o resolvemos este tipo de problemas. Esta unidad de lo que es la unidad 3 dinámica, todos los problemas son básicamente de este tipo. Más complejo o menos complejo, digamos. Por ejemplo, uno podría plantear estos, ¿sí? Donde ya la ve que es un poco más complejo todavía porque hay que descomponer las fuerzas, ya no están tan bonitas como estas, todo sobre el eje X o todo sobre el eje Y, fíjense cómo están puestas acá. Con lo cual, ya hay que tener en claro, y volvemos de nuevo al tema de los conceptos de componente de fuerza, manejo de vectores, cómo descomponemos las fuerzas en sus ejes X e Y, para no tener estos problemas. Digamos, acá, si bien el peso siempre es vertical, fíjense, sacamos acá, que es un poco lo que decimos siempre, en el dibujo, el peso es siempre una magnitud que debido a la atracción de la Tierra es vertical. ¿Está bien? Es esta. Como vamos a trabajar con los sistemas de ejes ortogonales y el movimiento es en este sentido, la idea es que nosotros dibujemos los ejes paralelos al plano. Por lo tanto, siempre vamos a descomponer el vector peso en su componente en Y y en X, para poder siempre tener los vectores sobre el eje X e Y. Pero bueno, esto lo van a ver un poco más con la práctica, antes de... Van a empezar con ejemplos más simples, como el que vimos ahora, y se van haciendo un poco más complejos con este tipo de situaciones, pero lo que le permite a ustedes esta simulación es trabajar con diferentes situaciones, ¿no? Van a ver que la aceleración que se tuviera que plantear este sistema va para aquel lado, por lo tanto, cuando plantee igual M por A, si va para aquel sentido es menos M por A. Entonces tengan en cuenta todas estas situaciones, si tiene fricción o no tiene fricción, que yo se las puedo sacar acá la fricción. Entonces, bueno, uno puede trabajar
de diferentes opciones y uno puede, acá abajo, después cuando resuelven todas las ecuaciones, le da las componentes del peso de todos los cuerpos, y las normales, la fuerza de fricción, las tensiones, cuánto dan los valores, y obviamente también el resultado de la aceleración. Entonces es importante que este tipo de aplicaciones les sirvan a ustedes para poder resolver los distintos problemas. Bueno, esto es un poco el resumen de la unidad. Y la idea es que podamos ir resolviendo algunos problemas ahora y la clase que viene. Son todos los problemas exactamente de la misma manera y con los mismos procedimientos, las mismas estrategias y obviamente, como decimos, es práctica, pero de todas maneras lo que estamos haciendo un poco es asociando algunos conceptos anteriores, como eran los de estática, más los de cinemática, sumándoselos ahora a un concepto nuevo que es dinámica, que no solamente vemos el movimiento, sino también las causas que producen ese movimiento. Bueno, no sé, Pablo y Eduardo. Sí, Sergio, estamos presentes. Bueno, como para empezar a explicar algún problema Bueno, sí, desarrollamos algún problema si quieren. Ahí tiene una consulta, Sergio. Sí, Profe, tengo una duda. dale. Eh, Usted hace rato dijo que si a un objeto se le da una fuerza, por más Sí. mínima que sea, se altera el resultado. Pero si el objeto que le da la fuerza tiene una aceleración, ¿va a influir en el resultado? Espera. Si el cuerpo tiene una aceleración, significa que Claro. hay una fuerza neta actuando. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Si yo encima le aplico otra fuerza más, voy a modificar sí. la condición porque estoy modificando la sumatoria de fuerza. Ah, perfecto. Está bien. A ver, no sé si estamos hablando de lo mismo. Pero a ver. Si te entiendo la duda tuya. Ahí también de la pantalla, ¿no, Eduardo? Sí. Sí, sí, se ve. Supone, la primera pregunta tuya es que si yo tengo una fuerza aplicada acá, este cuerpo se va a desplazar con una aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Si la fuerza neta no es cero, el cuerpo de una determinada masa se acelera. Si yo adicionalmente le agrego otra fuerza más, esta aceleración va a cambiar, pero obviamente la sumatoria de fuerza sigue siendo F más F'. Es decir, si le estoy sumando en el mismo sentido, esta aceleración va a ser A' y esta va a ser mayor que la anterior. Si, por ejemplo, le agregamos otra fuerza más acá, al contrario, como la fuerza de fricción, acá se debería restar. Por lo tanto, va a aparecer otra aceleración distinta, que va a ser menor, digamos, que la anterior, y eso va a ser en condiciones de la sumatoria de fuerzas que hay. Es decir, si yo tengo un cuerpo en el cual tiene una fuerza, obviamente se va a acelerar. Si le aplico otra fuerza, en el mismo sentido, voy a tener una mayor, y eso estaba puesto creo acá, un poco en esta, no, acá no, en esta. Es decir, si tengo una persona que le aplica una fuerza y viene mi hermana y me ayuda a empujar, voy a tener dos fuerzas, por lo tanto la aceleración va a ser el doble. ¿Está bien? Se modifican las condiciones de fuerza, si cambia la aceleración, si cambian las condiciones de la fuerza aplicada. No sé si esa es la duda. Sí, profe, esa era exactamente. Gracias. Ahí Emilio mencionaba, pero la primera ley de Newton. Sí, no, la primera ley de Newton, acordate que no tiene que, sí, primera ley de Newton no tiene que ver con la fuerza, a ver, volvemos, o reforzamos el tema de la primera ley de Newton.
Sí, que podemos hacer la primera Newton con la segunda. Digamos, esta es la segunda. Una fuerza aplicada se acelera así. ¿Estamos? Si yo este cuerpo, estamos planteando sumatoria de fuerza, es igual a m por a. ¿Hay una fuerza en esta? Sí. Por lo tanto, se acelera. Si ahora viene Eduardo y me dice, mira, te voy a aplicar una fuerza así, del mismo sentido, F menos F, digamos, sería al revés, F menos F, esto me da 0. ¿Está bien? ¿Qué implica esto? Que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Esta sería la primera ley. Por lo tanto, la primera ley que me dice que el cuerpo se encuentra en reposo, o si este cuerpo se encontraba en movimiento, va a continuar en movimiento rectilíneo uniforme. No se va a acelerar más. Con la última velocidad que tenía acá, va a seguir con velocidad de movimiento rectilíneo uniforme. Si está en movimiento, si estaba quieto, está quieto. Bueno, Eduardo, Bueno, Pablo, Sergio, todos ustedes. dale. Bueno, Encaramos algún ejercicio del práctico entonces, como para que ya vieron de los desarrollos que hiciste vos. Habían propuesto el 1 y el 4 para hacer ahora y son muy similares. El 4 es el que explicaste ahora en el último, el de los dos cuerpos. Uno que se encuentra en caída y el otro que se desplaza por el plano horizontal. Y el 1 lo explicaste más atrás todavía. Así que bueno, vamos a plantear uno. Sí, de todas maneras, Eduardo, esto por más que lo Sí, expliqué, digamos, es práctica y van a hacer un problema y lo van a volver a hacer y por ahí se equivocan, pero bueno, inclusive estos mismos problemas podemos cambiar las condiciones y son otra forma de analizarlo, ¿no? Pero bueno, es reforzar sobre el diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones. sí, sí, bueno, entonces hacemos eso. Entonces, vamos a hacer Dale, el problema 1 y este, vemos detalle por detalle cómo resolver la dale. mecánica o las estrategias. Bueno, bueno, el problema número 1, como para iniciar este guía de prácticos, me dice lo siguiente. La fuerza F que se le aplica a la cuerda es de 40 newton y el bloque tiene una masa de 4,8 kilogramos. Acá tenemos un esquemita, ¿ven? Hay una fuerza, dice que se aplica a una cuerda, independientemente de lo que sea, hay una fuerza aplicada sobre este bloque que tiene una masa de 4,8 kilogramos. Si el bloque se acelera a razón de 5 metros sobre segundo cuadrado, es decir, hay un desplazamiento, hay un cambio en la velocidad de esta masa, me pide determinar la magnitud de la fuerza F1 que retarda el movimiento. Es decir, si nosotros vemos un poquito, analizamos un poquito el esquema, hay una serie de fuerzas que están actuando sobre esta masa. ¿Mm? Por un lado está la fuerza de 40 newton, que es dato. Esa fuerza, fíjense que forma un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Y hay una fuerza que está actuando en la dirección del eje X, pero en el sentido negativo, que retarda el movimiento. ¿Mm? Acá está faltando otra fuerza, que es la fuerza normal, que ya lo vamos a representar. ¿Mm? Entonces, básicamente, lo que me pide calcular el problema
es el valor de la fuerza F1 que estaría retardando el movimiento. Esta fuerza, el programa no me menciona nada sobre rozamiento, podría ser una fuerza de rozamiento, o si se trata de una superficie lisa en el que no existe fuerza de rozamiento, bueno, podría ser algún agente externo que está tirando en el sentido opuesto al del desplazamiento. Ese sería el enunciado. Recuerden, como punto número 1, leer las veces que sea necesario hasta interpretar el enunciado, hasta interpretar cuál es el fenómeno físico, interpretar el esquema, ya que tenemos acá un esquema, no todos los enunciados nos proveen de un esquema, en este caso lo tenemos, que es de mucha ayuda, y ahora vamos a pasar a la parte de resolución. Ahora voy a dejar de compartir y voy a encender mi cámara, que se ve un poco mejor. Avísenme si se puede ver. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, No, espera, no, invertido se ve, perdón. ¿Se ve Te digo, invertido? ese cambio se ha puesto zurdo, digo el Eduardo. Ah, se ve invertido. A ver, para. Vamos a ver qué pasa acá. Porque siempre te he visto siempre te he visto el mail del otro lado. Hola, A ver, para que. Ahí lo reinicie. hola. ¿Sí? Sí, Te escucho. Ahí sí. reinicié la cámara, a ver qué pasó, porque me suele pasar. ¿Y si me ando Claudia? No lo vi, no lo vi. Ahí se puede ver, alguno Sí. que me diga. ¿Se ve el Se derecho? sigue viendo del lado izquierdo, profe. ¿Se ve al revés? Sí, profe, A está ver, ¿qué zurdo. pasa? No, es que yo lo veo el derecho. Pero bueno, vamos a intentar otra cosa. Aguárdenme. ¿Ahora? No, bueno, y lo podés, digamos, podés hacer una consulta, digamos, ¿no? Digamos, yo te diría, encima, porque no sorteo, ni siquiera hacer un sorteo, nada. No, entonces yo te diría cambiar lo que llega justo salir, va a tener que cambiar. Lo podés hacer si querés, lo podés hacer, total, profe, ¿tenés visto alguien con alguien más? Profe, Sí, le escucho. ¿Se ve al revés? sí, pero pero escribe a ver cómo se ve. No, van a ver al revés. Si lo están viendo al revés, lo van a ver al revés. Sí, está al revés, sí. ¿Se complica para interpretarlo así? Azul, no, Bueno, para. azul. No sé qué Sí, la pasa acá, Secretaría pero Académica de Química, la hermana de Viviana Azul. Sí. voy de vuelta. Bueno, ese piola, sí. Aguárdenme un segundo. Sí. No, ahí lo va a tener que cambiar. Si querés lo podés llegar a utilizar, yo no sé, digamos, cuánto más. Yo no creo que el tema ese no creo que se va a perder mucho este año. Digamos, no, por lo menos viste pasar los San Luis, digamos, yo no te digo ¿Ahora? que San Luis te cagamos, digamos, pues tiene ni creo que sí, Ahí está, profe. Ahora sí. pero por lo Ahí menos, está. sacaron uno de acá Bueno, encima. Por ahí vos podés hacer una consulta, porque así como estamos haciendo nosotros se olvidó ahora. de silenciar el micrófono, el profe, yo no se lo puedo silenciar. Está bien, tu materia, te digo, lo podría decir Mario, hacer una consulta al aire, de la situación coso, y que alguien del aire y propone. Bueno, yo voy a ir dibujando cuando termine el profe. Se puede hacer por. No, está bien. Sí. Viste, por ahí, Cuando termine. ustedes son un más Cuando rompebola. termine ahora el profe, voy a terminar la clase. No, bueno, está bien. No, aquí se ve que algunos por eso medio chanturos, ponen cualquiera, ponen uno de químico, ponen matemática, qué sé yo, como muerto. Pero esta mujer está en piola y lo tenemos que saber, así que está bueno.
Yo creo que tenés que hablar con el área, no sé qué área estás vos. Químicos. Y hablaré con él. ¿Eh? No, por eso tengo el departamento, por eso tengo yo, vos devolverlo, o Mario devolverlo, de que la situación es que se corrija de sigue grande, que se reemplace el jurado, hablar con la coordinadora y decir, chicos, poneme el termino. ¿Viste? Que vuelva. No, hablar con la coordinadora, con la cual que propongo. Sí, así. ¿Quién es la coordinadora? Bueno, pero meterle a algún conocido que mete la uña en algún lado, sí, siempre sí, tampoco tratar de regalar. Tampoco siempre, digamos, siempre un poco le tiene de afuera algo así, pero el resto, digamos, tampoco de guerra, digamos. Por eso te digo, parece. Bueno, pero buscate algún conocido diciendo, bueno, mira, para el caso de Silvia vino esta persona y yo podemos recurrir de mí, algo así, que si quizás alguna por historia. Porque así cuando te estoy preguntando yo quién puede ser, igual van a empezar todos a pensar, ¿viste? Entonces podemos rescatar la memoria y decir, mira, para esta persona, si Silvio pudo estar en tu concurso, la que le toma a Silvio también puede estar en mí, para lo que. Por eso te digo. Entonces podría ser la misma lógica, digamos, si para Silvio tuvo otra persona, podría preparar el comportamiento. Pero bueno, hace un poco de lógica. Ah, pero digamos, no, joder, si uno trata por ahí, aparte tenés que buscar uno de acá adentro. Y por eso, entonces, algún conocido va a buscar, ¿eh? ¿Sí? Pero buscarte haciendo un poco de lobby, yo creo que se puede hacer perfectamente. ¿Eh? Sí. Oh, son esas cosas que no te gusta hablar. Y bueno, pues eso lo tiene que seguir el área. No solamente el cargo de Silvia, sino Y que alguien de Silvia. abierto. Bueno, vamos a empezar de vuelta entonces. Avísenme cómo se ve la cámara. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Ahora sí, bueno, ahora sí. Bueno, entonces dijimos que el problema número 1, tenemos un bloque que tiene una masa de 4,8 kilogramos, ¿está bien? Sobre ese bloque tenemos una serie de fuerzas que están actuando. Una es una fuerza que está aplicada sobre una cuerda, que es de 40 newton, es mi dato. El bloque se acelera a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿está bien? Acá lo hemos representado en dirección del eje X positivo, dirección y sentido del eje X positivo, y me pide determinar la magnitud de la fuerza F1, o sea, la fuerza que se opone al movimiento, que repito, esta fuerza no dice nada del enunciado sobre el rozamiento, pero podría ser una fuerza de rozamiento, o si no existe rozamiento entre el bloque y la superficie, podría ser alguna fuerza de algún agente externo que está retardando el movimiento. Entonces vamos a determinar el valor de esta fuerza, ¿y cómo lo vamos a hacer? Este sería nuestro esquema, ya lo interpretamos. Cuidado que esta fuerza forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Ahí tenemos otro dato más. Tenemos el valor de la fuerza, el valor de la masa, el valor de la aceleración,
y me pide calcular F1, ¿no? Que se mueve en dirección y sentido eje X negativo. Si sacamos en limpio nuestro cuerpo, lo vamos a considerar como una masita puntual, ¿no? Como una masa, como un cuerpo en el que está concentrada toda la masa de este bloque, para poder representar todas las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Mm? Entonces, si este es el eje X, dijimos positivo hacia la derecha, y este es el eje Y, positivo hacia arriba. ¿Mm? Este es el punto de concurrencia de las fuerzas, es decir, el punto sobre el que están actuando estas fuerzas. Hay otra más, ya vamos a ver. ¿Qué tenemos entonces? Hacia abajo y apuntando siempre hacia el centro de la Tierra, tenemos el peso del bloque. Tenemos la fuerza de 40 newton, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Estos son dos vectores. Y tenemos la fuerza 1, que está actuando en dirección y sentido al eje X negativo. ¿Cuál fuerza está faltando en este diagrama de cuerpo libre? Y la fuerza que está faltando es justamente la fuerza que ejerce la superficie de apoyo sobre el cuerpo y que nosotros la denominamos la fuerza normal. Esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Hay que tener cuidado con esa fuerza, ya la hemos mencionado varias veces y en este práctico la vamos a trabajar bastante. Y siempre es perpendicular a la superficie de apoyo y hay que tener especial cuidado con aquellas superficies que están inclinadas, ¿está bien? Y el cuerpo está apoyado sobre esa superficie inclinada. Y tenemos una aceleración que apunta en dirección y sentido del eje X positivo. ¿Cómo voy a hacer para determinar la fuerza F1 que me está pidiendo el problema? Y lo vamos a hacer aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Newton establece que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración. Esto es vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración, la dirección y sentido de la aceleración, va a depender de la dirección y sentido de esta fuerza neta o esta fuerza resultante que está actuando sobre el cuerpo. Como este cuerpo se está acelerando, me lo dice el enunciado, hay un movimiento que se está acelerando, significa que hay una variación en la velocidad, y por lo tanto esta aceleración es distinta de cero, me la da de dato también, y se da a lo largo del eje X, porque fíjense, a lo largo del eje Y, está bien, este bloque no tiene desplazamiento, no hay movimiento a lo largo del eje Y. Si bien existen fuerzas, están actuando fuerzas, tanto la normal como el peso, esas fuerzas están en equilibrio, ¿está bien? No hay desplazamiento, no hay aceleración. Recordemos que equilibrio significa movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, o reposo. A lo largo del eje Y no hay movimiento. Entonces, si nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa del bloque por la aceleración. La aceleración a lo largo del eje X, porque es justamente en la dirección en la que se está dando el movimiento. Lo que hay que analizar son las fuerzas que están actuando a lo largo del eje X. Entonces, volvamos al diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos la fuerza F de 40 newton que forma un ángulo de 30 grados, 37 grados con la horizontal.
Entonces, esa fuerza nosotros la podemos descomponer en dos direcciones. ¿Mm? Una que va a ser la componente horizontal, que va a ser esta de acá, que actúa a lo largo del eje X, y una componente vertical que actúa a lo largo del eje Y, ¿Mm? Que sería la misma que esta. Entonces descomponemos nuestro vector fuerza en dos direcciones ortogonales, en función de nuestro sistema de referencia. ¿Mm? Entonces, las fuerzas que actúan a lo largo del eje X, ¿cuáles son? Y la componente de F a lo largo del eje X, este que está acá, entonces voy a tener Fx por el coseno de 37 grados, positiva, porque apunta en la dirección del eje X positivo, y la otra fuerza que está actuando a lo largo del eje X es justamente F1. Entonces, menos F1. Coloco F1 porque está actuando en dirección y sentido del eje X negativo, ¿no? Dijimos que nuestro sistema de referencia hacia la izquierda van los negativos. Y esto tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración, en X. ¿Mm? Analicemos un poquito nuestra ecuación. ¿Cuáles son mis incógnitas? Perdón, acá esto es F. Esto es F por el coseno de 37 grados, ¿no? Fx se llama la componente. Entonces, lo que yo no conozco de esta ecuación es la fuerza F1, que es la que está retardando el movimiento. ¿Mm? El valor de la fuerza lo conozco, es de 40 newton, el ángulo lo conozco, la masa es un dato, y la aceleración a lo largo del eje X es un dato. O sea, simplemente lo que hay que hacer en este caso es despejar la fuerza F1. ¿Qué me quedaría? F por el coseno de 37 grados. Esto que está en el segundo miembro, como masa por aceleración en X, lo paso al primer miembro como negativo, me queda menos masa por aceleración a lo largo del eje X, y este F1 que está como negativo lo paso al segundo miembro como positivo, ¿no? Matemático, esta sería la ecuación que me va a permitir calcular el valor de la fuerza F1 que está retardando el movimiento. Fíjense que con una sola ecuación, y analizándola, no fue necesario analizar la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y en la que es igual a 0. Se puede aplicar esa ecuación, pero no voy a tener ningún dato adicional que vaya a utilizar para resolver. En el caso de que hubiese comenzado planteando la sumatoria a lo largo del eje Y, fíjense que yo tengo la normal hacia arriba, la componente vertical de la fuerza F, que es dato, y el peso. O sea, no iba a aparecer esta fuerza en la sumatoria de fuerza, en la sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y, así que no me iba a servir para nada en este caso en particular, ¿no? Está claro, este ejercicio es simple, pero es conceptual. ¿Se entendió? Acá lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores por valores numéricos, calculadora en mano, saco la cuenta, y lo que podemos agregar acá es lo que nunca tenemos que olvidar, es el análisis de las unidades, ¿no? Esta fuerza, que es dato acá, está dada en Newton, menos la masa está dada en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, y esto es Newton menos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto que está acá es Newton, por lo tanto tenemos una resta de Newton, me va a dar en Newton, ¿no? Que coincide con la unidad de la magnitud que yo quiero calcular, Newton. ¿Sí? ¿Estamos bien?
¿Alguna duda al respecto? ¿No? Por el momento no. Dale. Bueno, este sería el planteo del problema número 1. Podemos plantear el problema número 2 como para ir terminando. Tiene una complicación en particular. Se trata de un plano inclinado. Problema similar, pero el plano inclinado. Voy a borrar esto. Si lo tienen por ahí, vayan leyendo el problema número 2. Entonces, el problema número 2 esto es el problema 2. El problema número 2 dice que una partícula de 2 kilogramos, me está dando el valor de la masa, cuando hablamos de partícula y cuerpo, hablamos de lo mismo, una masa de 2 kilogramos, está siendo empujada hacia arriba por un plano inclinado liso, mediante una fuerza F de 15 newton, como se ve en la figura. Ahí tenemos un esquema, vayan mirándolo. Determinar la fuerza, ahí va la incógnita. Como dato tenemos el ángulo del plano inclinado, que es de 30 grados. Y además me pide determinar, es decir, vamos con las incógnitas, me pide determinar la fuerza que ejerce el plano sobre la partícula. Bueno, la fuerza que ejerce el plano sobre la partícula es lo que llamamos nosotros la fuerza normal. Esto es incógnita. Y la aceleración a lo largo del plano. Esas son las dos incógnitas. Entonces, tenemos un plano inclinado. Ese plano inclinado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Acá tenemos un cuerpo que está apoyado sobre ese plano inclinado. Y a su vez, la fuerza aplicada, esta fuerza que me da el dato, forma un ángulo de 15 grados con ese plano inclinado. Es decir, está el ángulo del plano inclinado y a su vez esa fuerza forma un ángulo de 10 grados con respecto al plano inclinado. Esta es la fuerza que se está aplicando al cuerpo. Este es lo que tiene una masa, y bueno, y vamos a determinar la fuerza que aplica el plano inclinado o el plano sobre el objeto y la aceleración. Entonces, este bloque o esta partícula está siendo empujada hacia arriba por un plano inclinado liso. Ahí hay otro detalle. Entonces, esto hay un desplazamiento hacia arriba. Me dice que es liso, es decir, que entre la superficie y la base del cuerpo no existe rozamiento, Entonces, la fuerza de rozamiento, para este caso en particular, es nula. Eso está diciendo cuando el plano es liso. Bien, ¿cómo podemos encarar este problema? Vamos a dibujar sobre este mismo esquema. Vamos a dibujar la aceleración un poquito más arriba. Vamos a dibujar sobre este mismo esquema, para que se pueda visualizar un poco mejor, cuáles son las fuerzas que están actuando. Las fuerzas que están actuando, empecemos, voy a borrar un poquito acá, así ya sabemos que esto es tita, este es 30 grados. Tenemos el peso que apunta hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, la fuerza de atracción gravitatoria. Esto sería la fuerza peso. Este cuerpo está apoyado sobre una superficie y por lo tanto aparece una fuerza que es la que ejerce la superficie sobre el bloque
y que es la fuerza normal, que es justamente la que nosotros tenemos que calcular. Esa fuerza normal, dijimos en el problema anterior, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Es decir, que si esta es la dirección del plano de apoyo, la normal tendrá que ser perpendicular, formar 90 grados con esa dirección. Entonces, esta es mi fuerza normal. ¿Mm? Fuerza de rozamiento no existe, ¿Mm? Y está la fuerza aplicada, que la fuerza F, aplicada sobre el bloque, que de alguna manera hace que ese cuerpo ascienda sobre la rampa. ¿Mm? Está empujada hacia arriba. ¿Mm? Si se está moviendo hacia arriba, significa que existe una aceleración y significa que la fuerza neta aplicada es distinta de cero. ¿Mm? Analicemos un poquito más la fuerza. El peso, lo que nosotros vamos a adoptar y que generalmente es lo más conveniente, o sea, la forma en la que vamos a trabajar para este tipo de problemas. Un segundo, cae borrado. Vamos a borrar un poquito esto. Generalmente vamos a tomar nuestro sistema de referencia, es decir, nuestros ejes ortogonales, con el eje de las X paralelo al plano inclinado, ¿no? Este sería el eje de las X. ¿No? Ya sabemos que hacia la derecha es el sentido positivo. Esto es positivo. Y perpendicular a ese plano inclinado, es decir, en la dirección de la normal, vamos a considerar nuestro eje Y, que dijimos que hacia arriba es positivo. ¿Mm? Entonces, adoptando nuestro sistema de referencia de esta forma, nosotros tenemos que descomponer nuestras fuerzas en función de esos ejes. ¿Por qué adoptamos nuestro sistema de referencia con el eje X coincidente con el plano inclinado? Y porque vamos a tener una sola componente de aceleración, que va a ser a lo largo del eje X. A lo largo del eje Y, fíjense que no existe movimiento, no hay desplazamiento, hay equilibrio, pero a lo largo del eje Y existe una fuerza neta que me produce una aceleración. Entonces, mi aceleración, mi dirección de la aceleración, coincide con la del eje X y coincide con el plano inclinado. Si yo lo hubiese hecho de otra manera, esa aceleración va a tener dos componentes y se me va a complicar un poquito. Entonces, como consejo, siempre vamos a adoptar nuestro sistema de ejes ortogonales, de manera tal que uno de los ejes me coincida con la dirección de la aceleración. Bien, podemos sacar en limpio esto, o no, porque no está prolijo ahí. Fíjense que la fuerza, que la tengo de dato, la de 15 newton, va a tener dos componentes, una a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Y. Y el peso va a tener dos componentes también, una componente a lo largo del eje Y y otra componente a lo largo del eje X. Esta la podemos llamar PI, la componente del peso a lo largo del eje Y, y esta la podemos llamar PX. Lo que por ahí cuesta determinar es el ángulo que forma el peso con la dirección del eje Y, este ángulo que está acá. En realidad, ese ángulo que está acá es el ángulo del plano inclinado, tita. Bien,
Vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Ya sabemos que la aceleración está a lo largo del eje X. No vamos a poner ningún subíndice acá. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje X? Y, por un lado, tenemos la componente de la fuerza en dirección horizontal, a lo largo del eje X, que va a ser F por el coseno de 10 grados. Es esta componente de la fuerza. Por otro lado, ¿qué otra fuerza tenemos a lo largo del eje X? Y tenemos esta componente del peso en X. Fíjense que tiene dirección del eje X y sentido negativo. Va a ser menos. ¿Cómo va a quedar? Menos P por el seno de tita. Si nosotros analizamos este triángulo que tenemos acá, que este es el peso, este es el peso, esto es PI, ¿está bien? Vamos a sacar en limpio esto. Y esto es PX, esto es PX. Este que está acá es el ángulo tita. Entonces, si yo quiero obtener la proyección del peso a lo largo del eje X, es decir, esta, tengo que buscar una relación trigonométrica tal que me permita despejarlo. Entonces, ¿por qué puse seno de tita? Y porque el seno de tita, recuerden que si es, por definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, PI y PX son los dos catetos. Y el peso, el vector peso, es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo planteo el seno de tita, me va a quedar el cateto opuesto a tita es este, que es PX. Entonces me va a quedar PX sobre la hipotenusa, que es P. Entonces directamente, si despejo PX de acá, me va a quedar P por el seno de tita. Por si tienen dudas de dónde sale ese P seno de tita. Sale de acá. Si tienen dudas, dibujen el triángulo y apliquen la relación trigonométrica y de ahí se van a dar cuenta cuál es la que necesitan. Entonces sería P por el seno de tita. Y a lo largo del eje X no tengo ninguna otra fuerza actuando, aparentemente. Y esto tiene que ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Dirección y sentido positivo. Analicemos esta ecuación. La fuerza la conozco, me está dando de dato el problema, es de 15 newton. El peso lo conozco, es el producto de la masa por la gravedad. El ángulo tita lo conozco, dijimos que es de 30 grados. Y lo que yo puedo obtener de esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación número 1, es el valor de la aceleración. Entonces conozco casi todas las magnitudes, lo único que no conozco es la aceleración, la puedo despejar directamente de esta ecuación. Ahora, planteemos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Si planteo la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, como dijimos que no existe desplazamiento, no hay movimiento, está en equilibrio a lo largo del eje Y, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando a lo largo del eje Y? Y a lo largo del eje Y tengo, fíjense, tengo la fuerza normal, positiva, hacia arriba. Tengo una componente de la fuerza, vertical y hacia arriba, es decir, más F por el seno de 10 grados, este sería el componente vertical
de la fuerza. Y en la dirección vertical y sentido negativo tengo la componente del peso. Entonces, hacia abajo, menos P por el coseno de tita. ¿Por qué por el coseno de tita? Y porque yo ahora necesito, analizando nuevamente este triángulo, lo que yo estoy necesitando es esta componente del peso, ¿no? Entonces utilizo la relación trigonométrica coseno de tita. El coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa y por lo tanto voy a poder despejar directamente la componente vertical del peso, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Y no tengo ninguna otra fuerza aplicada a lo largo del eje Y. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Analicemos nuestra ecuación. La fuerza es dato, el ángulo es dato, el peso, tengo la masa, lo puedo calcular, y tita es el ángulo del plano inclinado. Por lo tanto, de esta ecuación número 2, puedo despejar y obtener directamente el valor de la normal, que es el valor de la fuerza que ejerce el plano sobre el bloque. Entonces, de la ecuación 1, voy a despejar la aceleración y la calculo, y de la ecuación número 2, voy a despejar la normal y lo calculo. Queda el problema planteado, lo único que hay que hacer es los despejes y los reemplazos numéricos. No se olviden el análisis de unidades. Creo que dejándolo planteado, ya podemos ir cerrando con la clase del día. ¿Alguna duda hasta ahí? Por el momento no. ¿Mm? En definitiva, esto es lo mismo que cinemática, que estática, nada más que en vez de ser todo igual a 0, en el sentido del movimiento, se iguala masa por aceleración. Bien. Bueno, dejamos planteado este problema. Con estas herramientas ustedes ya pueden ir encarando el resto de los problemas. Van a ver que tienen algunos cuerpos que están suspendidos, van a tener que plantear un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Básicamente la estrategia es la misma, siempre leer el enunciado, interpretarlo, realizar un esquema de interpretación, realizar un diagrama de cuerpo libre, extraer datos, saber cuáles son mis incógnitas, qué es lo que me está pidiendo. Una vez que tienen los diagramas de cuerpo libre, recuerden siempre representar su sistema de referencia, indicando los ejes, indicando para qué lado es positivo, para qué lado es negativo, y en función de sus diagramas de cuerpo libre, van a ser las ecuaciones, es decir, si el diagrama de cuerpo libre está bien planteado, ¿está bien? Es muy probable que las ecuaciones estén bien planteadas. Si lo hacen mal, van a tener mal las ecuaciones. Entonces, planteen un diagrama de cuerpo libre para cada elemento, planteen las ecuaciones, y en función de las ecuaciones que obtengan, analicen cuáles son los datos que tienen, cuáles son las incógnitas, y fíjense qué herramientas matemáticas, es decir, método de evaluación, sustitución o el método que ustedes creen conveniente de resolución, aplican para poder obtener los valores de las incógnitas. Una vez que obtienen los valores de las incógnitas, no se olviden de analizar los resultados y las unidades. Ok, no hay preguntas. Podemos dejar por acá, ya estamos, creo, en hora.